Esto sucedió en Colombia. Una marea de turistas chinos inundó el país, pero Colombia comenzó a mostrar su rechazo. Ya era demasiado tarde para todo. ¿Qué fue lo que perdimos en realidad? En la primavera de 2025, un funcionario de la Administración Nacional de Turismo de China, un hombre de mediana edad, estaba sentado en su escritorio con la cabeza entre las manos. Frente a él, se apilaban montañas de informes de quejas de turistas, provenientes de Colombia y, para su sorpresa, también de Costa Rica. Lo que estaba escrito en esas páginas era una realidad que jamás había imaginado. Detrás del deslumbrante auge del turismo chino en Colombia, ¿qué había sucedido realmente? Y al final, ¿a qué amarga conclusión llegó aquel funcionario del gobierno chino? Esta vez, profundizaremos en la esencia de este problema desde la perspectiva de un oficial chino. En la primavera de 2024, la sede de la Administración Nacional de Turismo de China en Pekín rebosaba de un ambiente festivo. El director Wei Lin, a cargo de la División de Política Turística, había estado de un humor excepcional desde la mañana. Los documentos que tenía en sus manos mostraban una serie de cifras que lo llenaban de orgullo. En 2024, el número de turistas chinos que visitaron Colombia había aumentado de golpe, pasando de 4.2 millones el año anterior a 5,33 millones, un impresionante crecimiento del 27%. Director, este es un logro verdaderamente notable, dijo el subdirector Li, acercándose con una taza de té humeante. El director Wei, con una amplia sonrisa, señaló los gráficos. Ah, así es. Con esto, podemos decir que la política turística de nuestra nación ha entrado en una nueva era. Hemos logrado liberarnos de nuestra dependencia exclusiva de Costa Rica. Durante años, cuando se hablaba de viajes internacionales para los chinos, Costa Rica había sido la opción predilecta. Un país con una naturaleza exuberante, una reputación de paz y un enfoque en el ecoturismo que atraía a un segmento que buscaba tranquilidad y belleza. Su lema, pura vida, resonaba como una promesa de una experiencia civilizada y respetuosa. De hecho, en 2024, el número de visitantes chinos a Costa Rica también había alcanzado un récord histórico de 7,52 millones. Sin embargo, el director Wei veía esta dependencia como un problema. Concentrarse demasiado en una sola región conlleva riesgos. La expansión hacia este nuevo y vibrante destino, Colombia, tiene una importancia estratégica crucial en términos de diversificación turística, había explicado en su informe a sus superiores, recibiendo elogios por su visión. En las redes sociales, la popularidad de los viajes a Colombia era evidente y abrumadora. Ya he ido a Costa Rica demasiadas veces, me aburrió su tranquilidad, la relación calidad-precio en Colombia es insuperable, las playas de San Andrés son un paraíso de 7 colores. El ambiente en la Comuna 13 de Medellín es increíble. Publicaciones como estas inundaban Weibo y Xiaohongshu. Entre los jóvenes, las fotos de paisajes colombianos perfectos para Instagram se compartían sin cesar, consolidando el estatus de Colombia como el nuevo destino de moda. El director Wei estaba lleno de entusiasmo por sus próximos planes. Debemos fortalecer la cooperación turística con el gobierno colombiano, apoyar la formación de personal que hable mandarín y negociar más vuelos directos. Hay una montaña de trabajo por hacer. Nuestra meta para el próximo año es superar los 6 millones de visitantes, declaró con fervor. Sus subordinados respondieron con un aplauso entusiasta. En ese momento, el director Wei no sabía nada. No tenía idea de los graves problemas que se estaban gestando silenciosamente detrás de las cifras que tanto celebraban. Era solo cuestión de tiempo antes de que esos problemas llegaran a su escritorio. Desde la ventana de su oficina, el paisaje urbano de Pekín parecía el de siempre, una metrópolis próspera y bulliciosa. Sin embargo, en la lejana Colombia, la ira y la decepción hacia los turistas chinos se acumulaban de manera silenciosa pero implacable. Un lunes de febrero de 2025, el director Wei recibió un documento oficial en su correo electrónico. El remitente era la Embajada de Colombia en China, y el asunto decía, solicitud de consulta urgente sobre el comportamiento de los turistas chinos. Probablemente sea una nueva propuesta para la promoción turística,
pensó. El director Wei predijo que, al ver las impresionantes cifras de turistas, la parte colombiana buscaría una cooperación aún mayor. Decidió visitar la embajada 3 días después, el jueves. Ese día, caminó con paso ligero hacia el edificio diplomático. Sin embargo, lo que le esperaba en la sala de recepción era un escenario completamente diferente al que había imaginado. El agregado cultural de la embajada colombiana, el cónsul y un representante de ProColombia estaban sentados con expresiones sombrías. Director Wei, le agradecemos su presencia, dijo el señor Morales, el agregado cultural, con un tono gélido que contrastaba con su habitual sonrisa. Hoy, su rostro era una máscara de seriedad. Vayamos directamente al grano, si le parece. El señor Morales colocó una fotografía sobre la mesa de caoba. Mostraba una gorra de béisbol roja con un bordado en grandes caracteres chinos simplificados que decía, el patrón de Colombia. Un turista chino que llevaba esta gorra fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá la semana pasada. Se le negó la entrada y se le impuso una multa de 10 millones de pesos, unos 20.000 yuanes. Usted debe entender, director, que la historia reciente de Colombia es compleja y extremadamente sensible. Somos una nación soberana que ha luchado con inmenso dolor para superar un pasado oscuro. Cualquier alusión a esa época, cualquier glorificación de la violencia, es una ofensa profunda para nosotros. ¿Puede usted comprender la insensibilidad de llegar a un país como el nuestro con un mensaje así? El director Wei se quedó sin palabras. El representante de ProColombia desplegó otro dossier. Director, lamentablemente, esto es solo la punta del iceberg. Una tras otra, fotos e informes fueron apareciendo sobre la mesa. Grafitis en mandarín tallados en las murallas centenarias de Cartagena, patrimonio de la humanidad. Letreros de advertencia en chino dentro de las iglesias de Medellín. Montañas de basura abandonadas en las playas de arena blanca de la isla de San Andrés. Y el letrero de un restaurante en una zona exclusiva de Bogotá que decía, por respeto a nuestro personal y clientela, no atendemos a grupos turísticos chinos. Estos son solo algunos de los casos reportados en los últimos 6 meses, continuó el señor Morales, su voz resonando con un peso abrumador. Colombia siempre ha recibido a los visitantes chinos con los brazos abiertos, pero al mismo tiempo, nos enfrentamos a esta avalancha de problemas. Esperamos la cooperación del gobierno chino. Si esto continúa, la relación entre nuestros países solo se deteriorará. El director Wei apenas pudo articular una respuesta. Le pido mis más sinceras disculpas. No teníamos conocimiento de que estos problemas estuvieran ocurriendo. Precisamente por eso lo hemos invitado hoy. Valoramos nuestra amistad con China, pero no podemos tolerar que se dañe nuestra cultura y se hiera nuestra dignidad. La reunión duró 2 horas. Al salir de la embajada, el director Wei apretaba en su mano una gruesa carpeta de informes que le había entregado la delegación colombiana. Al subir a su coche oficial, dejó escapar un profundo suspiro. ¿Qué diablos ha pasado?, se preguntaba, mientras la frase del señor Morales, esto es solo la punta del iceberg, retumbaba en su cabeza. De vuelta en su oficina, el director Wei formó inmediatamente un equipo de respuesta a emergencias. Decidió volar a Colombia con el subdirector Li y el jefe de sección Zhang, responsable de la etiqueta turística. Llegaron a Bogotá a principios de marzo, en una tarde húmeda y bochornosa. Un guía local, Alejandro, los recogió en el aeropuerto. Alejandro, quiero preguntarle directamente. ¿Cuál es la percepción local de los turistas chinos? Alejandro dudó un momento antes de responder. ¿Quiere que le sea sincero, director? Al principio, fueron muy bienvenidos. ¿Pero ahora? Ahora muchos tienen sentimientos encontrados. Gastan mucho dinero, sí, pero su comportamiento. No terminó la frase, pero su expresión lo decía todo. Al día siguiente, el equipo de investigación visitó el Centro Histórico de la Candelaria en Bogotá. Las paredes de edificios coloniales, con cientos de años de historia, estaban marcadas con innumerables inscripciones en mandarín, 20 estuvo aquí, mensajes de amor, nombres propios. El cuidador del patrimonio,
un hombre mayor llamado Carlos, explicó con tristeza. Restaurar una sola de estas paredes nos cuesta miles de pesos. Pero, aunque limpiemos un grafiti, al día siguiente aparece otro. A veces hay turistas de otros países que lo hacen, pero la cantidad de grafitis en mandarín es abrumadoramente mayor. Sienten que estas paredes son lienzos en blanco, no el alma de nuestra ciudad. Por la tarde, en la Catedral Primada, en la Plaza de Bolívar, un letrero escrito únicamente en chino simplificado pedía, por favor, mantengan el silencio. No había versión en inglés, ni en español, ni en japonés. Un sacerdote suspiró profundamente. Cuando llegan los grupos de turistas chinos, hablan a gritos, se empujan para tomar fotos, usan el flash directamente sobre los retablos dorados. Incluso si les llamamos la atención, a veces sus guías se enojan con nosotros. Al principio pusimos advertencias en inglés, pero no sirvieron de nada. Solo cuando las escribimos en chino logramos un poco de calma. Al tercer día, en una de las playas de arena blanca de la isla de San Andrés, la basura se acumulaba en montículos. Una limpiadora local, una mujer raizal llamada Isadora, les contó. Cada mañana, tardo el triple de tiempo en limpiar la zona donde se alojan los turistas chinos. Los contenedores de basura están justo al lado, pero prefieren tirar todo en la arena. Un activista de un grupo ecologista denunció el impacto en el ecosistema marino. Entran en las zonas protegidas de arrecifes de coral, que están claramente señalizadas como prohibidas. Pisan los corales para tomarse una foto. Están destruyendo en un día lo que a la naturaleza le ha costado siglos construir. El mar de los 7 colores está perdiendo su brillo por su culpa. La cuarta tarde, en una calle de restaurantes de lujo en la zona G de Bogotá, encontraron un letrero en chino simplificado que decía, no atendemos a turistas chinos. El dueño del restaurante, el señor Restrepo, habló con pesadumbre. Hace 3 meses, los recibíamos con alegría. Pero el regateo excesivo y agresivo, el ruido ensordecedor, la actitud déspota hacia mis empleados que hablan mandarín. Mis trabajadores empezaron a renunciar uno tras otro. Soy un hombre de negocios y el dinero es importante, pero la salud mental y la dignidad de mi equipo lo son más. Las palabras del señor Restrepo hirieron al director Wei como puñales. Al quinto día, el gerente de un hotel de 5 estrellas les confesó en voz baja que habían tenido que crear una lista negra interna para ciertos guías turísticos chinos, cuyos grupos dejaban las habitaciones en un estado deplorable. En el vuelo de regreso a Pekín, el subdirector Li susurró. Director, ¿no será que este problema no se limita solo a Colombia? El director Wei negó lentamente con la cabeza. No. Debemos investigarlo. Lamentablemente, su presentimiento se hizo realidad. Al día siguiente de su regreso a Pekín, el director Wei fue llamado a la oficina de su superior, el comisionado del buró. Sobre el escritorio del comisionado estaba el grueso informe que habían traído de Colombia. Se había pasado 2 horas leyéndolo por completo. Viejo Wei, esto es muy grave, dijo el comisionado con el rostro sombrío. Sí, señor. Lo que presenciamos allí fue mucho peor de lo que imaginábamos. El director Wei mostró en su tableta las fotos que habían tomado durante la investigación, el grafiti en el patrimonio mundial, las montañas de basura en la playa, el letrero de «No atendemos a chinos». El comisionado las miró fijamente y luego planteó una pregunta con gravedad. Viejo Wei, ¿es esto solo un problema de Colombia? Al oír esas palabras, el director Wei se quedó helado. De hecho, él mismo había estado pensando en lo mismo. Realizaré una investigación de inmediato. El director Wei salió de la oficina y dio instrucciones al subdirector Li. Busque informes sobre problemas similares en Costa Rica, Japón, el sudeste asiático. En cualquier lugar con una alta afluencia de turistas chinos. Li comenzó a buscar en Internet. Las palabras clave fueron turistas chinos, comportamiento, problema. En el instante en que aparecieron los resultados de la búsqueda, el rostro de Li cambió. Director, mire esto. En la pantalla del ordenador había una noticia de un medio costarricense. El titular decía,
Parque Nacional Volcán Poás restringe acceso a grandes grupos turísticos de China tras incidentes graves. El director Wei leyó el artículo. El Parque Nacional, uno de los tesoros naturales de Costa Rica, a poca distancia de la capital, San José, había sido durante años un destino popular para los turistas chinos que buscaban una experiencia natural y ordenada. Sin embargo, después de una serie de incidentes en 2024, el parque había anunciado en marzo de 2025 una nueva y estricta prohibición. ¿Por qué ha llegado a esto?, se preguntó Wei, buscando más detalles. Lo que encontró fue una crónica de sucesos increíbles. Turistas ignorando las barreras de seguridad para tomarse selfies al borde del cráter activo, pisoteando vegetación endémica y frágil, fumando en áreas de no fumadores y arrojando colillas al suelo, e incluso increpando y empujando a los guardaparques que les pedían que respetaran las normas. Un artículo citaba a un portavoz del parque: nuestro espíritu es el de la pura vida, que significa respeto por la vida, por la naturaleza, por los demás. Lo que hemos presenciado es una profanación de ese espíritu. El sufrimiento mental de nuestro personal ha llegado a un límite. Las manos del director Wei temblaban. ¿Hay más? A medida que Li continuaba buscando, aparecían más casos. Un reportaje de junio de 2024 mostraba un video viral de turistas chinos usando drones en una reserva biológica, asustando a las aves y violando las regulaciones. Se decía que incluso hubo casos de personas que intentaron tocar a los perezosos, animales extremadamente sensibles al estrés. Aún más grave, en marzo de 2025, la administración del parque declaró que, debido a actos de negligencia extremadamente graves e imperdonables, había decidido prohibir por completo la entrada de grandes grupos turísticos organizados desde China. La declaración oficial decía: a pesar de repetidas negociaciones con agencias de turismo y la embajada, no se ha logrado una solución fundamental al problema. Nuestro personal sigue sufriendo angustia mental, insultos y falta de respeto. El director Wei revisó las estadísticas. En 2023, 5,8 millones de chinos visitaron Costa Rica, ocupando el primer lugar entre los turistas extranjeros. En 2024, la cifra ascendió a un récord de 7,52 millones. Y nosotros celebrábamos estas cifras, murmuró Wei, cubriéndose la frente con la mano. El número de turistas había aumentado, sí, pero detrás de ese éxito, el pueblo de Costa Rica se sentía herido y su patrimonio natural, pisoteado. Li encontró otro artículo. Director, aquí hay comentarios de residentes locales de la zona cercana al parque. La pantalla citaba a un empresario local: agradecemos los beneficios del turismo, pero si no existe un mínimo de cortesía humana, por mucho dinero que nos den, nuestros corazones no pueden aceptarlo. Esa frase era exactamente la misma que había dicho el señor Restrepo en Bogotá. El director Wei se hundió en su silla. No era solo en Colombia. En Costa Rica también estaba ocurriendo lo mismo, y ellos no sabían nada. Dos realidades se superponían ante sus ojos. Una eran las brillantes estadísticas de turismo: 7,52 millones a Costa Rica, 5,33 millones a Colombia, gráficos en constante ascenso. La otra eran los patrimonios culturales dañados, los ecosistemas amenazados, los residentes locales agotados y los letreros de «no son bienvenidos». Director, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Li. El director Wei, con una nueva determinación en su voz, respondió: informaremos de todo a nuestros superiores. Y luego, crearemos una estrategia. Si esto sigue así, los turistas chinos no serán bienvenidos en ninguna parte. Esa tarde, el director Wei visitó de nuevo la oficina del comisionado, esta vez con un informe adicional que detallaba los casos de Costa Rica. El comisionado, tras leer el informe, suspiró largamente. Viejo Wei, esto ya no es un problema que el Buró de Turismo pueda manejar solo. Debe ser abordado a nivel nacional. Estoy de acuerdo, señor. Convoca una reunión de emergencia. La próxima semana, reúne a todos los ministerios pertinentes. El director Wei asintió, pero una profunda inquietud se agitaba en su interior.
Será demasiado tarde para empezar a tomar medidas ahora. Afuera, el sol poniente teñía de rojo las calles de Pekín. Ese día, el paisaje le pareció extrañamente triste. Una semana después, representantes de varios ministerios se reunieron en un edificio gubernamental en Pekín. Funcionarios de los ministerios de Cultura y Turismo, Asuntos Exteriores y Educación llenaban la sala de conferencias, donde flotaba una atmósfera pesada. El director Wei usó un proyector para mostrar los resultados de su investigación en Colombia y Costa Rica. Las imágenes de las murallas de Cartagena con grafitis, las montañas de basura en las playas de San Andrés, los letreros de "No atendemos a chinos" y la declaración del Parque Nacional Costarricense dejaron a los asistentes sin palabras. Un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores habló con expresión amarga. Esto es un problema de imagen nacional. El gobierno colombiano ya ha presentado una solicitud formal de mejora. El viceministro de Cultura y Turismo distribuyó un documento. Era un folleto titulado Guía de Comportamiento Civilizado para Viajes al Extranjero. Cuando el director Wei vio el contenido, no pudo evitar sentirse consternado. No se lleve los artículos de tocador del hotel. Las mantas del avión no son regalos, por favor, no se las lleve. No se lleve rollos enteros de papel higiénico de los baños públicos. No hable en voz alta en lugares públicos. Esto es lo más básico, susurró Lee. Es como un manual para niños de primaria. Pero, subdirector, dijo el viceministro, esto significa que el nivel de nuestros compatriotas requiere este tipo de recordatorios, ¿no es así? Un funcionario del Ministerio de Educación añadió con voz grave. Fundamentalmente, este es un problema de educación. El respeto por las culturas de otros países, la conciencia de la etiqueta pública. No son cosas que se puedan inculcar de la noche a la mañana. La reunión se prolongó durante 3 horas, pero no se encontró ninguna solución concreta. Finalmente, el funcionario de Asuntos Exteriores comunicó una dura realidad. Varios países ya nos han expresado extraoficialmente su preocupación. Dicen que si la situación no mejora, se verán obligados a restringir la entrada de turistas chinos. Un pesado silencio se apoderó de la sala. El director Wei se preguntó, ¿en qué nos equivocamos? El número de turistas aumentó, pero como resultado, la reputación de China quedó dañada. Días después, la noticia sobre el manual de etiqueta fue recogida por los medios de comunicación extranjeros. Los periódicos europeos y americanos escribieron con un tono sarcástico: China, una autoproclamada gran potencia, distribuye a sus turistas una guía de moralidad de nivel de escuela primaria. Un país que necesita enseñar a sus ciudadanos a no robarse los artículos de tocador de los hoteles. El director Wei leyó esos artículos sintiendo una profunda frustración. El mundo entero había comenzado a burlarse de los turistas chinos. Un mes después, el director Wei comenzó a recibir nuevos informes. El gobierno colombiano había reforzado sus medidas hacia los turistas chinos. Los controles de inmigración en los aeropuertos se volvieron más estrictos y las multas por violar las normas de comportamiento aumentaron. Wei leyó la declaración emitida por el Ministerio de Turismo de Colombia: nuestro país valora los ingresos del turismo, pero valoramos aún más nuestra cultura y la dignidad de nuestro pueblo. Desde el punto de vista de las estadísticas turísticas, los visitantes chinos representaban casi el 30% de todos los extranjeros que visitaban Colombia, un mercado económicamente vital. Sin embargo, el gobierno colombiano había elegido la dignidad por encima de la economía. Los medios internacionales elogiaron esta decisión. Colombia elige el orgullo nacional sobre los ingresos turísticos, una nación que opta por proteger su carácter en lugar de sus ganancias, así actúa una verdadera potencia turística. Un profundo remordimiento invadió al director Wei. También llegaron nuevos informes desde Costa Rica. ¿La decisión del Parque Nacional Volcán Poás había influido en otros destinos turísticos del país? Se informó de un aumento en las instalaciones que reforzaban las medidas contra las infracciones de etiqueta, y cada vez más casos de carteles de advertencia escritos únicamente en chino simplificado. Sin embargo, el gobierno de Costa Rica nunca criticó públicamente a China.
Simplemente, de manera silenciosa, cortés pero firme, estaban marcando una distancia. El subdirector Lee le trajo nueva información. Director, este tema también se ha convertido en un gran debate en nuestras redes sociales. La pantalla mostraba una serie de comentarios de ciudadanos chinos. ¿Por qué alguien usaría una gorra así? ¡Qué vergüenza nacional! Esto no es un problema individual, es un problema de educación. Sin embargo, aunque surgieron voces críticas, no se llegó a una solución fundamental. De repente, al director Wei le asaltó una pregunta: ¿por qué los turistas de Taiwán son bienvenidos en todo el mundo? Comenzó a investigar. Al leer artículos sobre los turistas taiwaneses, encontraba una y otra vez las mismas palabras: silenciosos y educados, respetuosos de la cultura local, se llevan su propia basura, siempre cumplen las normas locales. El director Wei se percató de un contraste doloroso. China decía que ya se había cansado de la tranquilidad de Costa Rica y se había volcado hacia Colombia. Pero, en realidad, ¿no era que la propia Costa Rica, con su cultura de respeto, había empezado a distanciarse silenciosamente de China? Costa Rica no había dicho nada, no había protestado. Simplemente, con una sonrisa, como si dijeran: ah, ¿sí? Qué pena, lo habían dejado pasar. Pero detrás de esa calma, Wei sintió un claro mensaje de rechazo. ¿Qué habíamos perdido? La confianza. El respeto. El privilegio de ser bienvenidos. Al perseguir únicamente las cifras, habíamos perdido lo más importante. Y el precio de esa pérdida era demasiado alto. Pasaron varias semanas más. El director Wei, solo en su escritorio, estaba sumido en una profunda reflexión. Ante él, tenía abiertos varios informes sobre el turismo en Costa Rica. En 2024, el número de turistas extranjeros que visitaron el país superó los 12 millones, la cifra más alta de su historia. Pero Costa Rica no buscaba solo cantidad. En las directrices publicadas por su Instituto de Turismo, se leía: nuestro objetivo es convertirnos en un destino turístico de alta calidad, acogiendo a los visitantes mientras protegemos nuestra cultura y nuestro medio ambiente. Queremos construir relaciones basadas en el respeto mutuo. El director Wei finalmente comprendió el significado de esas palabras. El turismo no consistía simplemente en atraer multitudes. Consistía en comprender la cultura del otro, visitarla con respeto, y que el anfitrión, a su vez, recibiera a los visitantes valorando su propia cultura. Solo cuando ambas partes cumplían con esto, podía existir un verdadero turismo. Ahora entendía por qué los turistas taiwaneses eran bienvenidos en todo el mundo. Respetaban la cultura de los países que visitaban. Se comportaban de manera tranquila y educada. Cumplían las normas locales. Se llevaban su basura. Y lo más importante, nunca olvidaban el respeto por los demás. Wei releyó una declaración que había hecho una asociación cultural costarricense: el turismo descontrolado está destruyendo los lugares, las cosas y la calidez humana que Costa Rica ha atesorado durante tanto tiempo. Esto equivale a la destrucción de nuestra propia alma. Esa frase lo golpeó con fuerza. Costa Rica, al igual que Colombia, había elegido su cultura por encima de los ingresos del turismo. Pero Costa Rica no lo gritaba a los cuatro vientos. Simplemente, de forma silenciosa pero resuelta, mantenía sus principios. ¿Es esta la seña de una sociedad madura?, se preguntó Wei, suspirando profundamente. Costa Rica poseía una cultura digna de ser mostrada al mundo, y el esfuerzo de generaciones de personas que la habían protegido. Sus reservas naturales, sus tradiciones, su gente. No eran meros recursos turísticos, sino el corazón y el alma del pueblo costarricense. Por eso, cuando se sintieron heridos, dijeron no, de una manera silenciosa pero firme. El paisaje urbano de Pekín seguía tan vibrante como siempre. Pero el corazón del director estaba abrumado por un profundo remordimiento. El subdirector le entró con una taza de té. «Director, ¿se encuentra usted bien?». El director Wei esbozó una sonrisa amarga. «No, para nada. Hemos cometido un error irreparable».
Pero todavía podemos cambiar las cosas a partir de ahora, ¿verdad? Dijo Lee. Al escuchar las palabras de su subalterno, el director Wei asintió. Ah, sí. Aunque llevará mucho tiempo, debemos cambiar. Costa Rica, un pequeño país en Centroamérica. Un lugar que durante años había acogido a los turistas del continente asiático, pero que ahora, en su corazón, comenzaba a trazar una línea. Costa Rica no nos había dicho nada. Quizás solo querían que nos diéramos cuenta por nosotros mismos. Lo que se necesita para tener éxito como una gran nación turística no es acoger a más gente, sino construir relaciones de respeto mutuo. Costa Rica lo estaba demostrando. El camino de arrepentimiento del director Wei en la Administración de Turismo de China fue el resultado de despreciar la cultura en nombre del turismo. Colombia eligió la dignidad sobre la economía. Costa Rica se distanció silenciosamente. Lo que ambos tenían en común era la postura de valorar su propia cultura y dignidad por encima de todo. Costa Rica posee una cultura digna de ser mostrada al mundo, sus bosques nubosos, sus volcanes, su increíble biodiversidad y una ética nacional encapsulada en la frase, pura vida. Todo esto es el fruto del esfuerzo de sus antepasados por protegerlo. Al proteger su cultura mientras dan la bienvenida a la gente, Costa Rica ha logrado ese difícil equilibrio. Este es el orgullo de ser costarricense, y es un tesoro irreemplazable que debe ser legado a las generaciones futuras.